que es la medición de la potencia en AC. Antes que nada, tendremos que tener claro que la potencia es medida con un instrumento llamado batímetro y que está conformado por dos bobinas, una bobina que está conectada en paralelo a la carga, que la llamaremos la bobina de voltaje, y una bobina que está conectada directamente en serie a la carga, que la llamaremos bobina de corriente. En esta figura 2 podremos ver cómo las diferentes bobinas se conectan a la carga de SL. Ambas están conectadas al polo positivo, pero esta bobina de tensión está conectada en paralelo a lo que es esta carga ZL. Y esta bobina de corriente está conectada directamente al positivo en una forma de serie. También tendremos que tener claro que los valores a tener en cuenta para la bobina de corriente será un valor muy bajo, y la bobina de tensión deberá tener una impedancia muy elevada, alcanzando los valores infinitos, ya que de esta forma en la bobina de tensión podremos tener un parámetro de circuito abierto, ya que tenemos, como lo dije anteriormente, unos valores muy elevados, y en la bobina de corriente es al contrario. Tendremos que tener unos valores muy pequeños acercándose a cero, y para que de esta forma se pueda convertir en un cortocircuito. Cuando tengamos los valores aproximados de esto, nos daremos cuenta que esto no afectará en ningún parámetro en lo que nos referimos a la medición de la potencia. Si pasamos a las fórmulas, vemos que tenemos dos fórmulas, la de voltaje respecto al tiempo y la de corriente respecto al tiempo, en formas cosenoidales y en formas fasoriales. Entonces, en la forma cosenoidal del voltaje tendremos que el Vm, que lo podríamos considerar como una constante, es multiplicado por la función de coseno, coseno de omega t más teta sub b, que si lo pasamos a forma fasorial tendremos que Brms es igual a Bm, la constante que habíamos mencionado anteriormente, sobre la raíz de 2 del ángulo de fase, que el ángulo de fase en ambos casos no cambia, sigue siendo el mismo teta sub b. Y en el caso de I de la corriente I sub t, y respecto a t, tenemos que es igual a I sub m por el coseno de omega t más teta sub i. Esta es su forma cosenoidal, en donde la im también la podemos tener en cuenta como una constante, y el ángulo de fase sería igual en las dos fórmulas. Entonces tenemos que I Rms es igual a im, las dos constantes, sobre la raíz de 2 con el ángulo de fase teta sub i, que en ambos casos el ángulo no cambia. Ahora sí, pasemos a las fórmulas de medición de la potencia y la deflexión ascendente. Como podremos ver acá, la fórmula de la potencia se la mide de la siguiente forma. S es igual al valor absoluto de Brms por el valor absoluto de Irms por el coseno de la resta de los dos ángulos de fase, que es teta sub b menos teta sub i, que esto es igual a la multiplicación de estos dos valores, pero de sus formas constantes, sus formas del coseno, de su forma cosenoidal, como lo vemos en esa forma, Bm por Im por el coseno de la resta de los dos ángulos de fase. Con esta fórmula podremos calcular la potencia generada por los elementos que queramos medir. Bueno, ahora sí nos pasamos a la deflexión ascendente. Como nosotros tendremos en cuenta, miramos justo aquí y aquí, que son unos pines de conexión de las bobinas resaltados, ya que se los podría mencionar que están con
que son inversos, para que así se pueda tener una deflexión ascendente, que eso lo podremos definir como una desviación de la corriente incremental, para que llegue directamente a lo que es la carga ZL. Pero en el caso de que, pongamos un ejemplo, de que la bobina de corriente tenga su más o menos fijado aquí y la bobina de tensión tenga su más o menos fijado de este lado, lo único que podríamos detallar es que la bobina de corriente está en inversión y la bobina de tensión está en su valor original, por así decirlo, y esto no genera un equilibrio en lo cual se pueda generar una inversión total y así pueda llegar una corriente a la carga ZL. Lo que esto causaría es que su valor sea nulo, o sea que su valor es igual a cero. Y así es como damos por finalizado lo que es la explicación de la medición de la potencia en circuitos con corriente alterna. Muchas gracias. Bueno, voy a explicar una de las dudas que muchos tenemos y es cómo entender el recibo de la energía o qué parámetros se tienen para este cobro. Primero tenemos un recibo de luz, de energía de la empresa Sedenar, con el cual pues nos vamos a basar para hacer el estudio. Una de las primeras preguntas es, ¿qué se toma en cuenta para el costo de la energía que consumimos? Bueno, para este costo tenemos en cuenta lo que son pues el valor unitario, que está compuesto por la suma de otros componentes que son la generación, la transmisión, pérdidas técnicas, restricciones, distribución y comercialización. Para obtener ese costo unitario, pues debemos tener la suma de todos estos valores que pues se tienen en cuenta para el costo. Eh, Como tenemos de base el recibo que les mostré en el inicio, pues podemos darnos cuenta que así hacemos la suma de todos estos valores de G, T, D, C, P, R, podemos obtener el valor del costo unitario. En la anterior diapositiva les expliqué lo que significa cada uno de estos valores. Y como resultado tenemos que el costo unitario es de 570,89 pesos. Bueno, para la tarifa, que es pues el valor que nosotros pagamos, tenemos en cuenta esta fórmula, que es el costo del valor unitario, que pues en la anterior diapositiva miramos cómo obtenerlo, por kilovatio hora, que es pues el consumo que nosotros hacemos. Pero tenemos que tener en cuenta que en el país hay un subsidio que da el gobierno, y ese subsidio pues se, se divide en los 6 estratos que hay. Entonces, en el estrato 1 está entre el 50 y el 60%. En el estrato 2 está entre el 40 y el 50%. Para el estrato 3 tenemos el 15%. El 4, 5 y 6 son diferentes, ya que el 4 no tiene subsidio y el 5 y el 6 aportan un 20% pues a los estratos menores. Por otro lado tenemos un consumo subsidiado, que es dependiendo de la altura en la que se encuentra tu ciudad a nivel del mar. Para las ciudades, pueblos, etcétera, que estén en una altura mayor a 1000 metros sobre el nivel del mar, tienen un subsidio de 173 kilovatios hora. Y para las que estén menor a 1000 metros sobre el nivel del mar, tienen un subsidio de 130 kilovatios hora. Bueno, teniendo esto claro, debemos sacar el subsidio, que es pues el valor de la tarifa, por el 15%, que pues nos daría el valor del subsidio que nos da el gobierno, dependiendo del estrato en el que estemos. Entonces, para la tarifa podemos darnos cuenta que tenemos que tener en cuenta el valor unitario, los kilovatios hora y el subsidio, y pues aplicarlos en esta fórmula para así obtener la tarifa
real. Bueno, tenemos el ejemplo que es en base al recibo que está en el inicio, y tenemos el valor unitario que pues nosotros lo obtuvimos, lo calculamos, y el consumo que pues nos da el recibo, que son 81 kilovatios hora. Entonces para esto pues reemplazamos en la fórmula que anteriormente les expliqué, y pues miramos que el valor unitario por los 81 kilovatios hora nos da un costo de 46.242,09, y pues calculamos también el subsidio, que es el 15% de ese valor. Entonces nos da un total de 6.936,31, y pues para obtener la tarifa restamos pues el valor de la tarifa menos el subsidio que nos da el gobierno, y nos da un total de 39.305,78. Esto, como les expliqué, varía según el estrato, ya que cambia el porcentaje pues de descuento o de subsidio que pues hay en el recibo. Entonces pues si están en un estrato menor se les va a reducir bastante, ya que el porcentaje pues es mayor. Y pues comprobamos esto con el recibo que teníamos de base, y miramos que pues el valor unitario es 570,89, el valor que pues nosotros calculamos, y pues haciéndolo con la fórmula nos da un total de 46.242,09, pero pues a este valor le restamos lo que es el subsidio de 6.936, que es lo que nos había dado. Pero aquí pues tenemos en cuenta que hay más valores que se toman para tener un valor mensual, que es un ajuste monetario y un recargo por mora, que pues del 0,25% mensual, y nos da un valor de 39.379. Aquí también podemos observar que los kilovatios hora que nosotros consumimos son 81. Para esto también tenemos que tener unas consideraciones, que son el impuesto de alumbrado público, cobro de otras tarifas, recargo por mora o saldos anteriores, que pues también se nos incluyen en el valor total del recibo. Entonces pues todo esto se suma a los valores de tarifa que nosotros habíamos calculado. Y eso es todo. Medidores electrónicos. El sistema eléctrico necesita de medidores electrónicos que indiquen la energía consumida en kilovatio hora y la potencia demandada en kilovatio. ¿Qué son los contadores? Los contadores eléctricos son el dispositivo encargado de medir el consumo de energía eléctrica y de un servicio electrónico. Es importante puesto que proporciona información tanto a la distribuidora como a la comercializadora y posibilita la realización de un cálculo del costo del recibo de electricidad. Funcionamiento. El medidor mecánico utiliza dos bobinas que producen campos magnéticos que hacen girar un disco de aluminio. El giro es proporcional a la potencia. Tiene unos engranajes que hacen el movimiento a la cuenta numérica, las cuales dan el costo consumido mensualmente. Contador monofásico. Contador monofásico es un circuito hecho por una bobina, un disco giratorio, imanes permanentes y un contador. En el sistema monofásico lo que tenemos es 4 bornes, los cuales en los dos primeros entra la fase, en el primero la fase de entrada, en el segundo la fase de salida, y en los dos siguientes entra los dos neutros, el neutro de entrada y el neutro de salida. Condensador trifásico. El condensador trifásico es un sistema compuesto por 3 sistemas monofásicos. Aquí tenemos 8 bornes, los cuales en los 6 primeros son las fases, los 2 últimos son los neutros. En los 2 primeros va la fase número 1, la número 2 y la número 3. El número 1 es la fase de entrada, el número 2 la fase de salida 1, el número 3 la fase de entrada 2,
la fase de salida 2, número 5 la fase de entrada 3, el número 6 la fase de salida 3, el 7 es el neutro de entrada y el 8 es el neutro de salida. Se puede hacer una clasificación de los contadores. El contador de energía reactiva. El contador de energía reactiva. El contador de energía reactiva básicamente es la energía que nosotros consumimos y la que la empresa nos suministra. Y la energía reactiva, si en la instalación del abono hay receptores de carácter inductivo, se usa el contador de energía reactiva para calcular el factor de potencia. Contador analógico. El contador analógico está hecho por bobinas, por disco giratorio, por imanes y por un contador numérico. Al darle energía a las bobinas, los imanes hacen que el disco empiece a girar en sentido contrahorario. Y esto hace, por un sistema de engranajes, hace que el contador numérico empiece a girar, y así es como la gente puede saber el consumo que está teniendo diariamente o mensualmente. Este es un contador analógico. Contador digital. El medidor de luz digital se caracteriza por las funciones e implementaciones que puede soportar. Puede permitir la telemedida o puede ser integrado en los sistemas de telegestión de la distribuidora. Algunos tipos de contador de luz digitales incluyen un módem que permite la telemedida. Esto supone un gran avance frente a los medidores analógicos, precisamente porque la lectura de la luz ya no tiene que ser realizada físicamente por una persona, sino puede hacerse a la distancia. Básicamente es para tener un mayor control sobre las medidas que se toman, pues ya no van a ser hechas por personas, sino ya van a ser hechas a distancia. También podemos medir los usuarios con aplicaciones. En Colombia, los parámetros establecidos por el Ministerio de Minas y Energías son de 120 voltios a 60 Hz en residencias. Se ha visto casos de gente que modifica sus contadores y que arriesga su integridad subiéndose a los postes y conectándose directamente de ellos, y no solamente arriesgando su integridad física, sino que también se arriesga a tener multas o sanciones, tanto penales como monetarias. Pues en Colombia se aprobó el cambio de contadores de analógicos a digitales entre el 2016 y el 2018 se han cambiado más de 80.000 contadores eléctricos de análogos a digitales.